Es un doctor, hizo su doctorado acá en Argentina, en Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, con uno de los infectólogos más importantes del país, el doctor Ubiña. Luego se fue a Montreal a hacer, digamos, estudios sobre glaucoma, un tema que tiene, una patología que tiene que ver con, digamos, con todo la visión, ¿no? Con los ojos. También estuvo en Chicago y después se vino directamente, por lo que yo entiendo, se fue a Oberá, un pueblito de Misiones que debe tener 120.000 habitantes. Y yo creo, no sé, ahora nos va a decir un poco, nuestro invitado se llama Marcelo Rucinski, es doctor, actualmente está en la Universidad Católica de Misiones y es investigador de CONICET. Y lo podemos saludar. ¿Qué tal, Marcelo? Hola Sergio, buen día, muchas gracias por la invitación. Bien, Marcelo, yo acabo de comentar que vos te fuiste de Chicago a Oberá, no sé si está así el trayecto, pero eso me parece importante porque uno generalmente cuando viene de esos super laboratorios, investigaciones tan importantes en Estados Unidos, en Canadá, siempre quiere tener toda la tecnología y seguir con sus investigaciones, y entonces elige ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, etcétera. Y vos te fuiste a Oberá, eso es casi como un meteorito que cayó en Oberá, ¿puede ser? Sí, estás en lo correcto, fue así. Motivó mi movimiento del hemisferio norte al sur varias cosas, entre ellos mi familia. Yo soy oriundo de Oberá, yo nací en Oberá. Yo soy médico oftalmólogo con una formación en lo que es investigación, como dijiste muy bien, con el doctor Ubiña en la cátedra de microbiología de la UBA. Hice como una residencia de oftalmología, pero mi pasión por la investigación me llevó a que cuando fui a especializarme en América del Norte, después de hacer un año de trabajo en un hospital, me quedé trabajando en laboratorio en el departamento de farmacología de la Universidad de McGill. Y bueno, yo me fui con mi esposa, estuvimos 4 años y medio en Canadá, volvimos, me puse a trabajar en la clínica familiar de ojos, y me di cuenta rápidamente que el problema en la ciudad, en la región donde yo vivía, el gran problema visual, sobre todo de la gente joven, era la toxoplasmosis ocular. Misiones es con el sur de Brasil, específicamente las áreas de Santa Catarina y el estado de Río Grande do Sul, junto con Misiones, son una de las áreas del mundo donde mayor frecuencia de toxoplasmosis ocular existe. Mira, sí, no, te quería interrumpir porque también quiero hacer notar que, bueno, la toxoplasmosis es una infección por un parásito, ¿no? Que acá en Chascomús hicimos un relevamiento y el 35% de la población chascomunense tiene toxoplasmosis, así después nos dirás cuáles son los porcentajes de toxoplasmosis ocular, porque en general es una infección que cursa de forma asintomática, nadie tiene ningún síntoma. Lo que estoy queriendo decir acá, somos 5 personas, acá por lo menos 2 personas deben tener toxoplasmosis, ¿sí? Y sin embargo nunca se dieron cuenta que tenían toxoplasmosis porque no hay síntomas. Pero digamos que es un tema que nos debe interesar, porque nunca hicimos un relevamiento de cuánta toxoplasmosis ocular hubo en Chascomús. Pero, y además, vos lo que estás diciendo es algo muy interesante, porque quiero decirlo al público, porque la toxoplasmosis ocular de Oberá es diferente, tiene diferencias con la toxoplasmosis ocular del resto del país, y eso estaría bueno que nos expliques bien qué es la toxoplasmosis ocular y cuáles son esas diferencias que vos viste allá en Oberá, en Misiones. Eso que acabas de decir es muy cierto, es verdadero, es así. El tema es el siguiente, como bien dijiste vos, la mayor parte de la gente que cursa con una infección por toxoplasmosis la cursa en forma asintomática. En Misiones la particularidad que se da es que si nosotros tomamos una muestra de la población, como se hizo en el sur de Brasil, nosotros tomamos muestras de pacientes que la hacemos fondo de ojo, en algunas áreas rurales de Misiones vemos que hasta un 20% de los pacientes a los que le hacemos fondo de ojo tienen lesiones cicatrizales por el parásito. Eso es poco frecuente si lo comparamos con otras áreas de nuestro país y del mundo. O sea, la toxoplasmosis ocular es una causa frecuente de inflamación intraocular, pero para que tengan una idea, en América del Norte menos del 1% de la población
inclusive en los estados del sur de Estados Unidos, va a tener menos del 1% cicatrices. Y yo le estoy diciendo que en un área rural de Misiones hasta el 20% de los pacientes tienen cicatrices. Entonces hay una diferencia significativa en cuanto a frecuencia y, como dijiste muy bien vos, en cuanto a las características de las lesiones oculares. Cuando el parásito ingresa al ojo, produce una inflamación en la retina y en la coroides. La lesión se llama retinocoroiditis. Y generalmente, en los casos que se suelen ver, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, en el centro del país, que son similares de alguna manera en cuanto a la clínica a lo que se ve en Europa y en Estados Unidos, son cuadros donde hay una pequeña lesión única, o sea, focal, de una lesión de retinocoroiditis que suele ser pequeña o de mediano tamaño. En Misiones nosotros nos encontramos con lo que se denomina cuadros atípicos para el resto del mundo. Son lesiones muy grandes en tamaño, de varios diámetros. Nosotros lo medimos en diámetros de discos ópticos, lesiones muy grandes que a veces se acompañan también de complicaciones vasculares en el fondo de ojo y de mucha inflamación intraocular que lleva a que pacientes tengan que ser tratados por varios meses, inclusive. Nosotros llamamos eso a vitreitis crónica persistente. Entonces, no solamente lo que tiene Misiones es que tiene es un área de alta frecuencia, sino que, como dijiste muy bien vos, hay cuadros oculares que son atípicos en su presentación. Y eso, en principio, por lo que nosotros comenzábamos a estudiarlos, creemos que tiene que ver con una combinación de factores que se da en esa región, que tienen que ver con el parásito. El parásito que encontramos, aislamos en Misiones, es diferente al parásito que se ha aislado de muestras tanto de animales como de muestras humanas que se han aislado en el centro del país. El medio ambiente, el hecho que las personas que se infectan con el Toxoplasma gondii están en contacto quizás más frecuente, porque imagínense que la mayor parte de mis pacientes son pacientes que trabajan en relación a la agricultura, tienen un contacto frecuente con la tierra, y está el hecho que también muchos de esos pacientes van a tener acceso a agua no potable, es decir, gente que tiene una vertiente quizás en su porción de tierra, lo que nosotros denominamos chacras, y el hecho de que la zona selvática y los felinos selváticos que van a ser reservorios de estas formas parasitarias diferentes a lo que se ve al centro del país, están más en contacto, pueden estar más en contacto con el ser humano, hace que se generen en principio este tipo de lesiones atípicas, ¿sí? Nosotros creemos que es una combinación. El otro factor que me olvidé decir, porque siempre que hablamos de una enfermedad infecciosa tenemos que pensar en el agente infeccioso, el huésped, que en ese caso es el ser humano, y el medio ambiente. Respecto al huésped, Misiones hay que tener en cuenta que fue territorio nacional hasta mediados del siglo pasado. Entonces, recién después de la década del 45-50, Misiones se transforma en una provincia y a comienzos del siglo pasado recibe una amplia afluencia de inmigrantes del norte y este de Europa. Entonces, esa mezcla poblacional heterogénea que tiene Misiones con un gran componente del este y del norte de Europa hace que el huésped también sea un poquito diferente a lo que es el centro y sur de nuestro país. Oh, perdón, o sea que ese grupo de población es el que más incidencia de toxoplasmosis tiene, ¿sí? Y dado que en esa zona hay un montón de parásitos de Toxoplasma gondii que son diferentes al resto del planeta, puede ser que no hayan coevolucionado y de pronto por eso tengan más toxoplasmosis. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces el hecho de la particularidad de que el parásito es distinto al del centro del país, claro, de que el huésped es diferente por esta inmigración cercana, como dijiste muy bien vos. El parásito está presente hace miles y miles de años en Sudamérica. De hecho, se cree que se originó la primer
los trabajos de filogenia del parásito creen que el parásito se generó en Sudamérica, más específicamente se cree que en Colombia, en base a los análisis filogenéticos de las muestras. Entonces, ¿qué ocurre? Los nativoamericanos han estado en contacto con el parásito Toxoplasma gondii hace miles de años y han coevolucionado. Estos inmigrantes nuevos que viajaron a América, que llegaron después a comienzo del siglo XX y que se trasladaron hacia esa región en particular, no estuvieron en contacto con ese parásito, no hubo una coevolución. Pero con ese tipo de parásito, porque en Europa está el parásito, pero es otra especie de, totalmente, de cepa diferente, ¿no? Y muy buena tu corrección, con ese tipo de parásito, exactamente, con esas cepas de parásito que hay en Misiones. Entonces no hubo una coevolución y es posible que en parte eso sea la explicación porque tenemos una alta frecuencia y esta presencia de cuadros atípicos. Mira. Y el hecho del medio ambiental también es importante porque estamos hablando de condiciones socioeconómicas que no son las mismas que por ahí hay en el centro del país y gente que está en contacto frecuente con tierra por el tipo de tareas que realiza de agricultura. Lo que en tu presentación vos dijiste de la clínica al laboratorio y del laboratorio a la clínica, encima con signos de interrogación como un tipo de pregunta, y yo lo que estoy viendo es que bueno, vos llegaste, como dije yo, como un meteorito a Oberá, viste ese cuadro que no sé si lo tenías en cuenta cuando viajaste de Chicago para Oberá, y de pronto eso estaba ahí, nadie lo atendía. ¿Cómo era? Era una infección totalmente desatendida hasta que llegaste vos y empezaste a ver estos cuadros y empezaste a tratar de hacerte preguntas y tratar de conocer. ¿Y cómo es eso de la clínica al laboratorio y el laboratorio a la clínica? ¿Qué cosas se están haciendo para poder contener esa situación? Hay dos cosas. Una primera que voy a tratar de contestar es, mira, yo escuché la primera vez, mi padre era oftalmólogo. Como dije, yo fui a trabajar con mi familia, que son una familia de oftalmólogos. Yo escuché la palabra toxoplasmosis cuando era pequeño, en los almuerzos, cuando almorzaba, y mi padre ya hablaba de estos cuadros raros de toxoplasmosis. Pero nunca pensé que iba a terminar trabajando y estudiando la toxoplasmosis. Eso en primer lugar. Y en relación a lo que vos decías, bueno, la toxoplasmosis fue descubierta en 1908 por un grupo de franceses, pero a la par también un grupo de Brasil que lo descubrió en roedores, y se comenzó a trabajar hace muchos años en toxoplasmosis. Ahora, yo cuando llegué estaba orientado, como bien dijiste vos, a trabajar en glaucoma, a estudiar el glaucoma, que es otra enfermedad ocular, que afecta más o menos aproximadamente el 2% de la población. Pero claro, cuando yo vi que casi un 20% de mis pacientes jóvenes tenía, dije, bueno, evidentemente tengo que cambiar de tema porque acá el problema es otro. Entonces mis primeros años fueron de trabajo clínico, básicamente hacer epidemiología clínica en la región, y después cuando digamos, gente que pertenece a CONICET y que pertenece a la Universidad Nacional de Misiones me contactó, me dieron la posibilidad de que yo me incorporara y me dieron una posibilidad de trabajar en la Facultad de Medicina que se generaba, que estaba en la Universidad Católica de las Misiones. Entonces yo comencé mi trabajo del laboratorio, volví a retomar después de muchos años de dejarlo en la Universidad Católica de las Misiones, que me dio la posibilidad de comenzar a trabajar como investigador. Ingresé en CONICET en el año 2018 y bueno, y tratando de ver estos distintos factores que afectan a la enfermedad y que pueden poner una piecita a este rompecabezas. A la par debo decir que sabiendo que existe, que en este proceso que es la investigación y que vamos teniendo estas pequeñas piezas que vamos agregando al rompecabezas, también hacemos trabajo de extensión para tratar de devolver a la sociedad de alguna manera lo que aprendemos. Y lo estamos haciendo a través de un trabajo de intervención que se llama Toxomemo, donde tratamos de llevar educación a los niños de edad primaria. Nosotros lo que hacemos es capacitar a los maestros. Entonces capacitamos a los maestros en un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación y el Consejo de Educación Provincial,
y el aporte económico de la Fundación Bronislava Khrushchevsky de Sichowski, que es la fundación de la empresa Manda, generamos un juego que se entrega luego de la capacitación a los maestros para que los maestros entreguen el juego a los niños, y los niños, usando ese juego, que es un juego de memoria, aprendan medidas higiénico-dietéticas para tratar de disminuir la infección, es decir, que aprendan a lavarse las manos antes de comer, a saber qué es agua segura, de dónde tomar agua, porque el agua es una fuente importante de infección de la toxoplasmosis, saber que la carne tiene que estar bien cocida y que los embutidos caseros, que están hechos no por frigoríficos controlados, sino que están hechos con animales que se faenan en las chacras, tienen que ser cocidos, la carne tiene que ser cocida, es decir, todas las medidas que de prevención de la enfermedad tratamos de transmitirlas a través de este juego que se llama Toxomemo, que lo entregamos previa capacitación de los maestros, y hemos ya intervenido en 5 de los 17 departamentos de la provincia de Misiones. Entonces, a la par de hacer investigación, estamos haciendo extensión en la zona para tratar de disminuir las tasas de infección. Vos decías que la tasa de infección en Chascomús es de un 35%, si no escuché mal. Sí. En Misiones, para que vos tengas idea, en la población adulta, el 80% de los adultos de Oberá, por ejemplo, tienen anticuerpos antitoxoplasma gondii. Es decir, que las tasas de infecciones son muy altas. Enorme. No todos van a ser lesiones oculares. En las zonas rurales sabemos que, como te dije, aproximadamente un 20% de los pacientes tienen lesiones oculares, lo cual es altísimo también. Así que eso es lo que estamos llevando adelante, y bueno, uno trata a mí investigar me apasiona, y yo lo estoy haciendo en una problemática que es una problemática local y que creo que necesita ser investigada. Y segundo, a la par de que vamos teniendo estos pequeños pedacitos de respuestas, pequeños pedacitos de la respuesta, tenemos que intervenir para intentar que menos gente se infecte. Exactamente, eso me parece fantástico lo que acabas de contar, porque es cierto, la investigación científica puede durar años, y vos tenés que tratar de resolver un problema que es acuciante en este momento, que es una urgencia, y entonces, bueno, tus datos epidemiológicos dijeron que hay que hacer algo, y vos interviniste con este trabajo de extensión, que este juego que me parece genial además, así que te lo vamos a pedir para Chascomús. Pero sí, a mí me parece fantástico lo que has hecho, y como yo decía, quizás era una infección desatendida que iba a durar muchísimo tiempo, y por suerte un investigador de CONICET apareció en Oberá para cambiar esa realidad, ¿no? Esa es la importancia que para mí tiene la ciencia, y sobre todo la ciencia federal, porque si vos te hubieras quedado en Buenos Aires, quizás este problema hubiera continuado sin que nadie lo atendiera. No sé, a mí me pareció fantástico lo que acabas de contar. Yo les pregunté, una consulta le haría a ambos, desde el desconocimiento absoluto, pero escuchándolos y marcando ustedes que es una enfermedad de tipo asintomático. Esto es, vos decías, de los 5 que estamos acá, 2 perfectamente podemos llegar a tener esa enfermedad. ¿Qué debemos hacer para hacer un control, un chequeo? Aquel que está escuchando ahora, yo mismo, ¿qué hago para saber si la tengo o no la tengo? Yo soy biólogo, acá habla el doctor, el médico. Mira, en el huésped que es inmunocompetente, es decir, que no tiene una infección por el virus HIV, o que no está en un tratamiento inmunosupresor por otro motivo, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad autoinmune que necesita tratamiento inmunosupresor, o una persona que no va a recibir un trasplante de órgano sólido, la toxoplasmosis, el paciente va a seguir teniendo toxoplasmosis quizá toda la vida, y muy probablemente sea asintomático toda la vida. El problema es en el huésped inmunosuprimido, ¿sí? En Chascomús, a lo mejor, o en la provincia de Buenos Aires. En los pacientes que tienen ya la lesión ocular, el problema que tenemos es que hay algunos de ellos que pueden tener muchos episodios de reactivación de la enfermedad del ojo. O sea, no es que solamente el parásito llegó al ojo y quedó ahí y ya está, no, sino que genera ciclos de inflamación con cierta frecuencia, y eso se transforma en un problema en algunos pacientes. Otros, que a lo mejor no hacen tantos cuadros de reactivación frecuente, sí lo que hacen es, en el momento en que hacen la reactivación de la inflamación, la cronifican, es decir, que en lugar de durar 2 meses, que es lo que suele durar con tratamiento un cuadro de toxoplasmosis ocular, a veces
son pacientes que pueden llegar a tener inflamación por 6 meses seguidos. Entonces, hay algunos pacientes que no, pero vos si sos inmunocompetente, no tenés un tratamiento, no necesitas un tratamiento inmunosupresor por otra enfermedad, lo más probable es que no haya problema. Donde sí es importante hacer el chequeo de la serología, es decir, buscar, saber si tenés anticuerpos o no, en la mujer joven, porque es la mujer que puede llegar a tener un hijo. Y esa mujer joven, si no estuvo en contacto con el parásito, es susceptible de infectarse, es decir, que no tiene anticuerpos para defenderse. Entonces, donde hay que hacer hincapié es en la población adolescente, sobre todo en las mujeres, saber si son seropositivas o no, porque si seropositivas significa que tienen anticuerpos, porque si no tienen anticuerpos, es decir, el resultado le da negativo, esa mujer tiene que saber que no tiene defensa contra el parásito, y si ocurriere que queda embarazada siendo negativa y se infecta durante el embarazo, es donde mayor posibilidad de que haya daño en el bebé existe, que la mujer embarazada se infecte durante el embarazo. Entonces hay que hacer hincapié por ahí en el control serológico de los jóvenes, sobre todo de las mujeres, para evitar los casos de toxoplasmosis congénita, que son los casos más severos, porque son los casos que pueden llevar a cuadros inclusive de daño cerebral. Y igual yo conozco muchas personas, cuando yo doy mi charla, porque yo trabajo en toxoplasmosis también, en otra área completamente diferente, me dicen, sí, yo tuve toxoplasmosis ocular, ¿no? Gente de La Plata, de Buenos Aires, no sé si acá de Chascomús, pero hay bastantes casos de toxoplasmosis ocular, más de lo que yo pensaba, a pesar de ese 1% que vos mencionabas para el resto de la población. Nada, simplemente agradecer sí, que nos haya brindado, Marcelo, el tiempo, por cierto que ha sido harto interesante, y nos quedaremos pensando en todo esto, que es un poco el objetivo de la columna, ¿no? Que el que está escuchando se quede con algo ahí dando vueltas. Exactamente, y que además todos conozcan la importancia de la, digamos, de la ciencia, cuando, digamos, cómo impacta en la sociedad la ciencia, y la importancia de los científicos también en todo el país, y no solamente en los lugares centrales. Y nos quedamos con la idea de traer ese juego para distribuirlo en las escuelas de la ciudad. Marcelo, muchísimas gracias por este rato. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un abrazo. La columna de Ciencia y Sociedad, aquí en la mañana, de Volver, a las 10:55.